Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este encuentro en nombre de Se Dice Libertad, en el cual trataremos pues de una manera un tema importante que es el tema de los impuestos municipales, ¿no? Y todo este debate que se ha dado sobre la armonización tributaria y las perspectivas para el 2023. Es muy grato tener hoy en la tarde a Antonella Santana Jansen, que nos hizo precisamente un trabajo de investigación sobre estos temas tan claves para la vida ciudadana, y al doctor Leonardo Palacios, quien, bueno, es un experto en el tema tributario y es presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Este programa está inserto, como ya Ana María les va a comentar, en nuestro programa de Construyendo Agendas de Reformas y Consensos para la Libre Empresa y el Desarrollo Económico de Venezuela en las regiones. Entonces, bueno, le paso la palabra a Ana María Carrasquero, quien coordina este proyecto en nuestra institución, para que dé la bienvenida a nuestros panelistas, y les agradecemos, como siempre, hacer todas sus preguntas, inquietudes a través de el chat que ya les vamos a poner ahí en el icono de Q&A. Bienvenidos, buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. Gracias, Rocío. Reiterar el agradecimiento a las personas que se están conectando en este momento, que sabemos que este es un tema que ha despertado bastante interés. Aquí, como ya les adelantaba Rocío, se trata hoy de conversar sobre el tema tributario. Ella les decía, bueno, esto es un evento que está inserto en el programa Reformas y Consensos. Eh, Aquí yo les voy a compartir más adelante cómo es el trabajo que hizo Antonella para el Observatorio de Derechos de Propiedad, que se llama la tributación municipal en Venezuela y su afectación sobre el derecho de propiedad. Es un trabajo muy enjundioso que ella llevó adelante. Y bueno, yo ahora la voy a presentar. La dinámica que vamos a tener el día de hoy es que cada ponente va a tener 20 minutos. Cuando me vean aparecer en cámara es porque los 20 minutos están por concluir. Entonces, bueno, ¿quién es Antonella Santana Jansen? Ella es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela y tiene una especialización en Derecho Tributario de la misma casa de estudio. Entonces, bueno, sin más, agradecida a Antonella por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias, gracias a ti, Ana María, especialmente porque te has abocado a la tarea de convocarnos a los que queremos hablar sobre estos temas, a los que queremos participar de forma activa en lo que sería, sí, los consensos y todo esto y todas las reformas que pudieran ser necesarias. Le doy gracias al doctor Leonardo Palacios, no sé si se encuentra porque me concedió el espacio de presentar yo primero. Por supuesto, gracias a CEDICE, que ha sido partícipe activo en mi formación profesional y académica, y a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que yo sé que muchas veces tenemos que hacer una pausa en nuestras agendas para poder darnos tiempo, para darnos tiempo de formarnos un ratico y de ampliar nuestros conocimientos sobre temas de interés y, y sobre temas que como creo que es lo más sensato decir, sobre temas de interés colectivo, porque a veces pareciera que son temas de interés particular de las personas que hacemos vida en el ámbito tributario, pero la verdad es que al nivel en el que se están sucediendo las cosas y en el estado actual de cosas, esto ya tiene un grado de importancia mayor y que creo que requiere la mayor publicidad posible. Entonces, como les decía, pareciera a veces que esto es un tema como que me interesa a mí, por el honor que ustedes me hacen de denominarme y calificarme como experta tributaria, que les interesa a CEDICE por algo en particular, pero la verdad es que aquí estos temas tocan una suprema sensibilidad de los contribuyentes, de los comerciantes, de los que hacen vida en los municipios, que finalmente son el ciudadano común, todos terminamos siendo afectados con estos temas. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que nos reúne el día de hoy? ¿Cuál es este tema al que yo califico como sumamente importante? Es precisamente el relativo a los impuestos municipales, el tema de la armonización y coordinación tributaria entre este nivel de la división político-territorial en sentido vertical y los demás niveles que son, dígase, entonces la nación y los estados. Cuando
nos vemos en la tarea de analizar y de conversar sobre estos temas, que repito, debería ser muchas más veces. Tenemos que pasar necesariamente por ver o por hacer notar, solo por incluso fines prácticos, que todo el asunto de la armonización tributaria pasa o tiene como eje transversal que Venezuela, como muchos sabemos, es un país constituido como federal y descentralizado, en el cual se distribuyen entonces las potestades tributarias en los diferentes entes de división político-territorial en sentido vertical. ¿Qué significa esto? Que por lo menos entre los tres entes que conforman nuestra nación, esto es república, estados y municipios, tienen potestades conferidas por la Constitución para crear norma de contenido tributario. Esto para decirlo de una forma bastante sencilla, aunque esto por supuesto requiere un estudio mayor, pero quiero traerlo a... me gusta traerlo a colación para que hagamos como una visión redonda de todo el tema sin ánimos de ser excesivamente académicos. En su mayoría, todas las personas que estudiamos esta disciplina del derecho y lo que estamos interesados por una u otra cosa, los que nos interesamos bien sea por estudio, academia, profesión, oficio o porque estamos sencillamente afectados por el tema, hemos logrado comprender, y aquí me atrevo a usar palabras llanas, a ser bastante fresca en la conversación, logramos comprender que hay que picar la torta tributaria. Es así, en efecto todos sabemos que hay que picar la torta, que todos los entes políticos territoriales se quieren llevar un pedacito. Pero estamos también muy conscientes, y por eso es que nos reunimos y queremos defender nuestra posición, de que esta torta, si bien hay que picarla, hay que hacerlo de forma ordenada, coordinada, de forma armónica, de forma medianamente razonable, quizás lógica, y mucho más importante, se puede picar la torta, pero cuidando mucho y garantizando que nadie se quede con un pedazo que le corresponde al otro, que nadie le quite una rebanada al otro. Y mucho menos, esto me permite avanzar un poco más en esta analogía tan sencilla que quise traer, que incluso hay que cuidar que los materiales de la torta no se acaben, y esto no es otra cosa que no agotar las fuentes de riqueza que dan origen entonces al sistema tributario, a que el sistema tributario tenga cabida, tenga espacio. Esta analogía a mí me ha servido para comprenderlo, para comprenderlo a la hora de estudiar el tema, para transmitirlo en situaciones en las que requiero comentar un poco de qué va todo esto de la potestad tributaria, y esto me sirve en sí incluso para darle un poco de inicio o preámbulo a, a, lo que, a lo que es el tema, como que el tópico más grande o la gran burbuja que cubre en la actualidad la tributación municipal, que es la denominada voracidad tributaria. Como dijo Ana María en la presentación, el Observatorio del Derecho de Propiedad de SEDICE se ha tomado la molestia de hacer investigaciones, de promover estudios sobre este tema, ya que lo que al menos lo que mi trabajo concluyó es que la voracidad tributaria la voracidad es la calificación o es la característica más importante que tiene el subsistema tributario municipal actualmente. Entonces, a propósito de esto que estoy diciendo, del tema de la voracidad tributaria y de esta repartición agresiva de la torta tributaria, me gustaría como que traer unos tópicos, o sea, como unos 4 hitos que me ayudan y me sirven de ejemplo para efectivamente evidenciar cómo está la tributación municipal actualmente. Este trabajo, este estudio se puede resumir en unos 4 años, desde el 2019, 2020, 21, 22, y aunque parezca mentira, a 36 días que lleva 37 días que lleva el año 2023, pareciera que va por el mismo camino que los años anteriores. ¿Cuáles son estos 4 hitos o estos 3 hitos que me dicen, al menos 2 de ellos me dicen
la situación es grave, hay una desatada voracidad en materia tributaria municipal, la situación es agobiante, es preocupante, los contribuyentes se sienten asfixiados con el tema, diría yo, incluso me atrevo a modo de chanza y haciendo un juego de palabras con la analogía de la torta tributaria, esto se está convirtiendo en un tema de gula tributaria porque nadie quiere dejar que el otro coma, todos se quieren quedar el pedazo de pastel y la torta completa para sí mismos. ¿Y cuáles son estos hitos que estaba mencionando, que quiero mencionar? Entre ellos, que son hitos, son cosas que ocurrieron y siguen pasando hasta la fecha actual, es la creación de unidades de medida municipal alternas a la unidad tributaria, como se ha dicho mucho ya desde que la tendencia nació en los municipios, que precisamente la unidad tributaria fue concebida en un inicio por la República, dictada en una norma de la República en ejercicio de sus competencias como una norma armonizadora, para precisamente entonces garantizar la coordinación y la armonización de las distintas potestades tributarias entre los entes político-territoriales. ¿Para qué? Para garantizar precisamente una coherencia en el sistema tributario y una protección de la economía nacional, que no es otra cosa que la economía de los particulares. Entonces, este es un hito que, como van las cosas y lo que podemos resumir, es que son un ejemplo, quizás sea el ejemplo más práctico para poder ver qué es voracidad tributaria. Estas unidades de medida, alternativas a la unidad tributaria, como sabemos, están referenciadas en el valor de cambio de una moneda extranjera, pueden obedecer a operaciones aritméticas que muchas veces no conocemos, son irracionales, son ilógicas, pero finalmente en lo que redundan, no cómo llegaron a esta conclusión, sino cuál es el efecto. Y es un efecto nocivo para la economía de los particulares, nocivo para el patrimonio de los particulares, y por encima de todo esto, o porque son nocivas no solo por los montos, sino que son violatorias de los principios constitucionales de la tributación, son violatorias del principio de legalidad, del principio de capacidad contributiva y de la no confiscatoriedad. Otro hito que yo pudiera mencionar para darle como que fundamento a mi observación de que la tributación municipal no es más que un acto de voracidad y de gula tributaria. Los eventos que ocurrieron en el 2020, que casi todos conocemos, que es una famosa actividad judicial que se resumió en unas 2 o 3 sentencias que pusieron en pausa el sistema tributario municipal. Pusieron en pausa el sistema tributario municipal, le dieron un stop, ya que una entusiasta sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se enteró, tuvo conocimiento a propósito de una demanda de nulidad de una persona afectada, de un contribuyente, que en materia municipal, de tributación municipal, se había estado incrementando de manera exponencial las alícuotas impositivas, se habían estado creando unidades de medida alternativas y había que ponerle un freno. Eso es lo que la sala concluyó, que había que ponerle un freno. ¿Y cuál fue la medida que tomó? Que se creara un acuerdo nacional de armonización tributaria municipal. Mientras puso en pausa el sistema tributario municipal, ordenó que los alcaldes y gobernadores se reunieran en un consejo para que decidieran en el seno de este órgano que carecía o carece de potestad tributaria, para que creara este marco de referencia para crear las nuevas ordenanzas o para reformar las ordenanzas de impuestos sobre actividades económicas, impuestos sobre predios urbanos y otro impuesto de orden municipal. Esto, aparte de haber sido extremadamente sorprendente, haber sido criticado, haber sido, fue altamente estudiado por expertos, fue un acto inútil, porque realmente al momento de nosotros hacer el estudio que dio origen a que calificáramos
a la tributación municipal como voraz, que es el estudio publicado por el Observatorio del Derecho de Propiedad de SEDICE, no se habían hecho las modificaciones acordadas, las modificaciones no respondían a la realidad económica de los particular de cada municipio, no, y para mayor gravedad, realmente todo el tema de este acuerdo de armonización tributaria estaba en el marco de una actividad violatoria de los principios constitucionales de la tributación, porque emanaban de un órgano que carecía de potestad tributaria, entonces eran violatorios del principio de legalidad, violatorios del principio de capacidad contributiva, porque proponía igualaciones de todas las alícuotas de todos los códigos del impuesto sobre actividades económicas. No se supo que no se hicieron estudios económicos para hacer esta propuesta. Y finalmente, por supuesto, se constituyó en una medida violatoria del principio de no confiscatoriedad por las razones antes dichas. Este segundo hito, diría yo, es el preámbulo o la precuela del estado en el que estamos hoy, del estado de las cosas actuales. ¿Cuál es el estado de las cosas actuales? Es precisamente que en el último cuatrimestre del año 2022, septiembre a diciembre, se tuvo conocimiento que la Comisión de Finanzas de la actual Asamblea Nacional propuso un proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización tributaria de los estados y municipios. ¿Qué se sabe sobre esta norma, sobre este proyecto de ley? Se supo, o los que tuvimos acceso por alguna vía, que el proyecto se publicó en los medios de comunicación oficiales que usa la Asamblea Nacional. Hay un par de noticias colgadas en su portal web sobre cuál es el estado de esta norma. Se supo que esta norma tiene como objetivo armonizar y coordinar toda la actividad tributaria de los estados y municipios. Ese es el objetivo principal de la norma, y no es este el espacio para hablar sobre las particularidades del proyecto. Pero lo que sí podemos decir es de lo que sí pudiéramos hablar es de lo que nos hemos enterado, de la información que está disponible para todos, no para algunos. ¿Qué se sabe? Por las noticias, que en octubre ya estaba aprobado el primer proyecto en el seno de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que ya iban a comenzar con las consultas públicas, es decir, habían dado inicio al íter legislativo conforme a la Constitución, y habían prometido que para el 1 de enero del 2023 la ley iba a estar en vigencia, y al menos que la Comisión de Finanzas y la Asamblea Nacional tengan un DeLorean y puedan regresar en el tiempo, no ocurre así. Entonces, lamentablemente ya esto da mucho que pensar. Para esta fecha ellos habían prometido que ya entonces íbamos a comenzar un año 2023 con unas perspectivas mucho más amigables y mucho más esperanzadoras, pero bueno, se ha retrasado el proceso. Lo importante que todos queremos y que todos tenemos como una legítima expectativa es que todo se haga en respeto y en irrestricto orden de lo establecido en la Constitución. Este proyecto de ley, entonces, a mi parecer, se presenta como una muy esperada iniciativa de una verdadera y auténtica armonización y coordinación de las potestades tributarias. Pretende entonces, según lo que se ha leído y las personas que hemos podido tener acceso al proyecto, es que pretende entonces corregir las anomalías que se han estado presentando en el subsistema tributario municipal, esto de la creación de unidades de medida alternas a la unidad tributaria, los montos excesivos en los que se concretan estas unidades de medida, es la creación de nuevos tipos impositivos, en fin, a esa gran arbitrariedad tributaria en la que se ha convertido la tributación municipal. Entonces, bueno, a la larga, aunque el tiempo no nos permita conversar mucho sobre esta norma, repito, pareciera una medida esperanzadora, ya que al menos yo he estado esperando que haya un pronunciamiento oficial de los órganos competentes sobre esta materia. Entonces, al margen
de este no ser el espacio idóneo porque no es el tópico principal para revisar el contenido de esta norma, yo me atrevo a sentir un poco de satisfacción, porque al menos esta vez el órgano competente para legislar está tomando cartas en el asunto, está tomando en cuenta y ha anotado las quejas, las críticas y los estudios que se han hecho sobre esta peligrosísima situación de voracidad tributaria en la que está sumido en su sistema tributario municipal. Reconoce que en efecto hacen falta correctivos y al parecer, por lo menos hasta la fecha, excepto que la promesa de la entrada en vigencia no la cumplieron, pareciera que están haciendo las cosas como es correcto, al margen de que siempre consideramos que hay ciertas deficiencias en cuanto a la transparencia de la información, a la disponibilidad, a la información para todos, a las consultas, a los gremios. No obstante, bueno, mantenemos la preocupación siempre ahí latente de que una vez más estas normas este proyecto que se convertirá en norma en los próximos tiempos no cumpla las legítimas expectativas que tenemos los contribuyentes, los afectados, los que trabajamos en el área. Esperamos que en verdad no se hagan la vista gorda entre la realidad de las cosas. Esperamos que esto en efecto vaya dirigido a la corrección de las anomalías tributarias, que nazca para mitigar la crisis tributaria en la que están los municipios, que en verdad se tomen en cuenta los estudios, que vayan a reunirse con los gremios empresariales y que finalmente escuchen las sempiternas recomendaciones que se les han dado. Entonces, una vez más, nos vemos en el deber entonces de exhortar al legislador, a los partícipes, a que hagan uso de la Constitución, de que lo hagan de forma irrestricta y que mantengan siempre a la vista que todas las medidas, todo lo que tengan que, todos los correctivos que tengan que hacer estén dirigidos a, en efecto, corregir las anomalías, mitigar la crisis tributaria, respetar de forma irrestricta los principios de legalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. Y finalmente, que nos escuchen y que estén dispuestos a reunirse con los gremios y con quien fuera necesario y que participen en espacios como este. Entonces, Ana María, creo que ya apareciste para sacarme la tarjeta roja o mostrarme el tiempo, pero ya terminé. Afortunadamente, ya les conté lo que les quería contar a todos. Muchas gracias por su atención. Roja no, porque sigues aquí con nosotros porque te han hecho varias preguntas, pero bueno, ya afortunadamente contamos con Leonardo en la sala. Para quienes no lo conozcan, que yo dificulto que haya alguien que no lo conozca, él es abogado egresado de la Universidad Católica de Bello, tiene una especialización en Derecho Tributario de la UCB y además es socio fundador de la firma Palacios Torres Crespo y Corodoy, y además en la actualidad se desempeña como presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Entonces, bueno, Leonardo, dispones de 20 minutos. Gracias por compartir y estar con nosotros en la tarde de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por tu gentil presentación. Este es un proyecto que efectivamente, como se señalaba, que me precedió en el derecho de palabra, un proyecto muy esperado que tuvo su antecedente en un proyecto que preparamos en CONAPRI en el año de 1996 y que sirvió de base para la discusión de una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en septiembre de 1998, que avanzó bastante y estableció mecanismos importantes y de distinción entre lo que es armonización y coordinación. Muchas de estas normas, y sobre todo el principio constitucional de limitación explícita al ejercicio del poder de imposición previsto en la Carta Magna, conforme a la cual se establecen límites explícitos al poder municipal y estatal en todo lo referente a alícuotas, tipos impositivos y otros mecanismos, llevaron a que efectivamente esa norma constitucional estuviese recogiendo las disposiciones de ese proyecto al cual hicimos referencia al principio y que se plasmaran en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en el año de 2005 con modificación posterior en el 2006. Lo que se busca simplemente es establecer un proyecto que ya está bastante avanzado, un proyecto que está listo para la segunda discusión, un proyecto que fue discutido
con los sectores empresariales, que tuvimos la oportunidad, en el caso de que les hablo, estuvo representando a Concecomercio y dando una serie de observaciones en la Asamblea Nacional sobre el contenido del proyecto, cuáles eran las aspiraciones que el sector comercial tenía. Lo mismo lo hizo con Industria, Fede Cámaras, con menos intensidad y menos lujo de detalles, como lo hizo Concecomercio. Posteriormente hubo encuentros con algunos parlamentarios que se acercaron, algunos de los expertos, para conocer cuáles eran las inquietudes de este proyecto de ley. Este proyecto de ley dista mucho lo que debería ser un sistema de armonización y coordinación. Son dos políticas públicas totalmente distintas. La armonización es la forma de reconocer la existencia de una múltiple imposición, que para evitar ser una múltiple imposición jurídica, porque la económica siempre ha existido, pues véanse ustedes, por ejemplo, en el caso del IVA, el caso del impuesto a las actividades económicas y los impuestos especiales de telecomunicaciones, los elementos constitutivos de cada uno de esos tributos nacionales, estatales y con parte de ellos municipales y parafiscales, recaen sobre los mismos hechos, prestaciones de servicio, la misma base de imposición, que son los ingresos brutos, producto de la actividad de telecomunicaciones, y tenemos una concurrencia de estos impuestos. Incluso el impuesto a las actividades económicas es un impuesto a la renta bruta, mientras que el impuesto sobre la renta es un enriquecimiento neto, es decir, un impuesto a la renta neta. Y estos elementos obligan que exista un mecanismo de coordinación para evitar justamente una múltiple imposición que raye en lo jurídico y que involucre la invasión de competencias al poder estatal o al poder municipal. Eso es lo importante, entender la armonización. La armonización es una política pública que necesariamente tiene que ser por ley, mientras que la coordinación es una política pública que puede tener una fuente distinta a la legal, pudiera ser complementada con convenios interadministrativos, de cooperación entre el municipio y los estados, entre el municipio y la república, en intercambios de información, en fiscalizaciones conjuntas, en llevar en registro conjunto. Y esto implica el respeto y la existencia, sin duda alguna, a la autonomía municipal. Este proyecto, que originalmente fue presentado y se llegó a consideración, no responde con la necesidad de armonizar ni coordinar, por una razón muy sencilla. Se parte de dos elementos que nos preocupan y dos premisas que son: uno, el irrespeto y el vaciamiento a la competencia de la autonomía municipal. Uno no se puede alegrar porque ponga alícuotas y tipos impositivos limitados a los municipios de los estados, lo cual es un paso importante. Pero para eso tiene que haber también un respeto a la autonomía estatal y municipal, y aquí se vacía en cuanto a la definición de registros, en cuanto a la fijación de las alícuotas por vías distintas. Se crea un superministerio de finanzas que lo que lleva es simplemente a la existencia de un mecanismo de establecimiento de carácter sublegal, no por el vía del ministerio, perdón, por vía del Poder Legislativo, que es el Poder Legislativo derivado, sino que simplemente lo que busca es que ese superministerio, sin participación, representación de los distintos municipios, tomando en cuenta la diversidad política, va a fijar las alícuotas, va a fijar las orientaciones en materia de exenciones y exoneraciones. En la propuesta que hemos realizado nosotros, en un proyecto que se trabajó en un equipo, se llevó a la necesidad que fuese por lo menos el Consejo Federal de Gobierno, y que ese Consejo Federal de Gobierno tuviese además una suerte de subcomisión que permitiera a los estados, los municipios, participar en una forma representativa de todo ese colorido múltiple que existe, de las distintas tendencias en cada una de las alcaldías y gobernaciones, para evitar justamente que se vaciara de competencia el poder municipal. Y además es una premisa preocupante. Si ustedes analizan la agenda legislativa del primer mes, pero mejor dicho, de este año, de legislatura, se van a dar cuenta que la segunda prioridad es la ley de armonización y coordinación, pero existen otras leyes que dan pie a pensar y a preocuparnos sobre el contenido justamente de cuál es la intención, que son las leyes del poder popular, del Estado comunal, del Estado que establece un sistema económico comunal que va contra la existencia del municipio como autonomía, con el municipio como raíz histórica, como decía Joaquín Gabaldón Márquez, para reconocer que fue una de las grandes instituciones legadas por la colonia y que han permitido que el municipio en distintas constituciones, sobre todo en las constituciones
aprobadas en el siglo pasado, se le dieran la naturaleza de célula fundamental de la estructura del Estado, unidad primaria de la organización nacional, como lo llaman las constituciones del 47, del 61 y del año de 1999. Esto, por supuesto, lleva entonces a reflexionar un poco. Ciertamente la tributación municipal es excesiva. La tributación municipal llega a un nivel de voracidad angustiante porque se come la rentabilidad por vía de tributos absolutamente poco técnicos, y la deficiente configuración del tributo, que es el impuesto a las actividades económicas, lleva sin duda alguna que recoja doblemente la inflación. Cuando se establece la base de imposición en el ingreso bruto, del ingreso bruto per se recoge la inflación. No hay un mecanismo de imputación, salvo lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, para distinguir y coordinar lo que es la actividad industrial y comercial, pero sin evitar una distinción, una desvinculación criminal para el proceso industrial. Me explico: cuando usted es un industrial en el estado de Aragua, en el municipio de Girardot, y usted produce para vender, y esa venta del inventario de su producción lo destina a ventas en distintas jurisdicciones. Pues bien, yo tengo el carácter de industrial y no de comercial, y por lo general, desde la historia del impuesto a las actividades económicas, anteriormente llamado impuesto al patente, industria y comercio, había una distinción por razón obvia de intensidad de capital y del riesgo que representa entre la actividad industrial y la comercial, donde el margen de comercialización a nivel industrial es menor, el riesgo es mayor, se expone a mayores vaivenes de la economía en aspecto de evaluación e inflación por el efecto justamente de las importaciones, distinto al caso del comerciante. Sin embargo, en la ley del Poder Público Municipal se estableció claramente esa posibilidad de armonizar. Entonces, lógicamente, nos encontramos ante una necesidad. ¿Cómo limitamos las alícuotas o tipos impositivos? ¿Cómo hacemos que el municipio, cuando tiene un problema, y este es otro problema derivado, un problema ya estructural, no bajan los recursos suficientes por vía del situado? No participaron los municipios de la riqueza petrolera en su oportunidad porque no se fijó la posibilidad de que recursos extraordinarios fuesen llevados a los estados y a los estados de los municipios para que pudieran llevar adelante su gasto público. Eso, por supuesto, indiscutiblemente llevó a que el gasto público municipal fuese insuficiente en proporción a los ingresos, o si se quiere, los ingresos no eran lo suficiente para responder a un gasto público demandante, un gasto público donde existe una nómina inflada. Hay unos problemas básicos en cuanto a la tributación municipal que, con los proyectos posteriores en la discusión que se ha dado entre los distintos sectores, se busca justamente preparar al funcionariado municipal. Uno de los problemas graves y producto de la vorágine fiscal son tres elementos fundamentales. Uno, una falta de ética en el ejercicio de la función pública, y aquí no hay distinción de color político. En segundo lugar, una falta de preparación, de formación del recurso gerencial encargado de los servicios autónomos de administración tributaria, direcciones de renta. Y un tercer síntoma importante es que no existe una tutela judicial efectiva. No hay posibilidad que los tribunales o la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia puedan ejercer una coordinación y una armonización de manera coherente, y no como se hizo el pasado 7 de julio del año 2021, si mal no recuerdo, donde una sentencia te estableció una armonización que lo que permitió fueron a los municipios incrementar las alícuotas impositivas. Obviamente, cuando se busca establecer una caracterización de esta ley, podemos decir que uno, se abrió a discusión, ciertamente una de las pocas leyes que se ha abierto a discusión. Ha existido preocupación, incluso las nuevas autoridades del Ministerio de Comercio han estado pendientes y preocupadas de esta situación, se han unido con el sector empresarial, el sector productivo, se ha entendido la situación difícil que atraviesa la recaudación nacional por torpedeo de la municipal, pero no se corrige a fondo los problemas que ha despertado este tema de la vorágine fiscal nacional y la voracidad fiscal municipal. Y esto ha llamado entonces la atención, como lo ha manifestado el propio presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado Jesús Farías, a la necesidad de racionalizar, es decir, perfeccionar activamente el sistema tributario. Yo creo que hay elementos básicos importantes en el proyecto de ley en lo que hemos podido seguir o hacerle seguimiento, y es que hay una simplificación y una uniformidad de las funciones operativas e instrumentales de gestión del tributo, como es el hecho de buscar un registro único,
como es el hecho de buscar mayor eficiencia y eficacia. ¿Qué nos preocupa? Bueno, nos preocupa que no hay distinción entre la armonización y hace señas, por favor, si me paso, aunque según me cómputo me quedan 7 minutos. Se ha abierto el compás de consulta que aspira del proyecto es que se establezca claramente la distinción entre armonización y coordinación para evitar la violación a la autoridad. Lo que vamos a hacer mientras Leonardo recobra la conexión es ir compartiendo con ustedes algunas de las preguntas que nos han puesto por aquí y algunos de los comentarios. Elvira Dupuy saluda y aplaude la iniciativa. Al mismo tiempo tenemos aquí al señor José Luis Trocel solicitando que se haga un taller sobre el proyecto de ley con el doctor Leonardo Palacio, ya que tiene muchas preguntas en relación al proyecto de ley, razón por la cual considera que este tipo de actividades deberían ser, bueno, presenciales, no bajo el formato online. Ajá, aquí estás. Estás Oye, aprovechando. Tranquilo, no te preocupes. no sé hasta dónde llegaron, Ana, pero simplemente decía que lo deseable es que se clarifique qué es la armonización y coordinación para evitar un vaciamiento de la competencia de los estados y municipios. Ciertamente aquí se da también lo que llamo yo el síndrome de la madre superiora. Aquí se regaña a los alumnos, pero no se busca conocer el por qué los alumnos tienen una actividad díscola de tremendura y a veces somos los maestros o los profesores los que generan esa discusión. Y aquí obviamente el Poder Nacional ha querido imponer armonización a los estados y municipios, pero no toma en cuenta que es necesario también armonizar la tributación nacional. Es necesario armonizar el impuesto al gran patrimonio con el impuesto a las actividades económicas, perdón, con el impuesto inmobiliario urbano. Es necesario armonizar el IVA con el impuesto a las actividades económicas. Hay que buscar necesariamente la forma de evitar esa imposición en cuanto a las exenciones o exoneraciones o cualquier otro dispensa o incentivo que se impone al municipio. Y hay un elemento de preocupación. Más allá de la incitación a las alícuotas impositivas municipales, más allá de evitar los abusos que los estados hacen a través del timbre fiscal, que cobran verdaderos impuestos en lugar de medios de pago como el timbre fiscal. El timbre fiscal es un medio de pago, no es un tributo en sí mismo, pero han convertido la ley de timbres fiscales en la creación de múltiples y variados impuestos, incluso como en el estado portuguesa, que pretendieron establecer un impuesto a las transacciones financieras locales. Querían gravar, a pesar de la prohibición constitucional que arranca de las constituciones incluso del siglo XIX, grabar las actividades primarias agrícolas y pecuarias. Esto es un tema que es importante. Todo esto llama la atención porque nos preocupa, y en lo particular en la vertiente de ser en este momento cabeza de un grupo gremial, pero me interesa también como profesor en la materia, estudioso en la materia, dedicado a la materia, la tendencia a la centralización. Esta ley es una tendencia importante a la centralización. Va en línea contraria a la descentralización. No busca la armonización ni la coordinación, sino la interdicción del poder municipal. Se ha hecho esfuerzo, repito, reconozco el trabajo que se han hecho. Son concepciones de Estado, son concepciones del sistema tributario, son la forma de cómo el financiamiento del gasto público puede hacerse de manera concurrente bajo los principios de solidaridad, corresponsabilidad, integridad territorial, pero sin buscar una forma de decir que es necesario centralizar la fuente del ingreso para evitar la configuración de un Estado, porque la forma en que el municipio viene cobrando, si bien es cierto, es una patología, no es menos cierto que es un problema de ausencia de armonización legislativa, de ausencia de armonización judicial y sobre todo de una visión de política pública que debe llevar necesariamente a una profunda reforma del Estado y a un reordenamiento del sistema impositivo. De manera que hacer un balance, podemos decir que es un intento positivo de tener esta ley, en cuanto a despertar la necesidad de la conciencia, la racionalización del sistema tributario, es un aspecto positivo que la ley se haya involucrado. ¿Y por qué no se ha aprobado la ley? Por una razón muy sencilla. Ha habido resistencia por parte de los alcaldes y gobernadores
frente al poder nacional. Esa ha sido la verdad. No hay otra. Aquí no hay otra verdad, sino que hubo resistencia y por eso no se aprobó dentro del periodo que se debía aprobar. Y esto trae inconvenientes importantes en cuanto a la vigencia de la ley. Si nos atenemos a las disposiciones constitucionales desarrolladas por el Código Orgánico Tributario, los tributos anuales como el impuesto a las actividades económicas, el impuesto inmobiliario urbano, no podrían cobrarse sino en forma armonizada con la ley a partir del año 2024, porque se tiene que tomar en consideración que las leyes que establecen o las modificaciones o impactos de reforma en las leyes que tienen periodo anual comienza a partir del 1 de enero del año siguiente que es el que se produce la reforma. Hay que buscar también entender que estamos en un contexto de elecciones cercanas a las elecciones, que hay un reacomodos importantes, interesantes, necesarios que se den entre buscar lo que es la activación y la reactivación económica sin el ruido que pueda tener en un momento determinado el tema político. Y esto es fundamental porque se expresa y se refleja en la política legislativa. De manera que esto en líneas generales, el proyecto de ley, esto está, como decimos en criollo, a punta de caramelo. El problema es que quizás el caramelo no llega a la consistencia querida. Hay todavía un proceso de conversación. El proyecto original, por lo menos el que han venido trabajando, ha sido distinto en algunos aspectos. Han trabajado incluso comisiones de parlamentarios de los distintos sectores. Se ha conversado con los sectores productivos, pero repito, no puede ser únicamente contestarnos con establecer límites a las alícuotas. Es necesario límites a las alícuotas, simplificación, coordinación, búsqueda de respeto a la autonomía, bajo obviamente lo que se llama un esquema de relaciones fiscales intergubernamentales. Cómo establecer un Estado dentro de la funcionalidad propia de un Estado federal descentralizado sin que exista graves problemas de cercenar el derecho de propiedad y la libertad económica y el pensamiento propio de la institución que nos acobija en el día de hoy. Son los dos derechos seminales de todo el catálogo de derechos fundamentales que guían y orientan el Estado democrático de derecho. Quedo entonces presto a cualquier pregunta o observación por parte de ustedes. Te debemos un minuto, Leonardo, porque terminaste un minuto antes, aún con problemas de internet. Gracias. La impresión que a uno le queda después de oírte hablar es que lo que está ocurriendo con el tema impositivo es lo que está pasando con las alcabalas y los productores. Es como que a una persona que está ejerciendo su actividad económica, bueno, tiene que pasar por las distintas alcabalas que representan cada una, digamos, de las instancias gubernamentales que están pechando la actividad económica. Aquí hay bueno, tenemos muchísimas preguntas, tenemos más de 20 preguntas, pero bueno, aquí como para empezar de abajo hacia arriba. ¿Se viola un derecho humano al momento de aplicar la voracidad fiscal al comerciante? Nos pregunta el señor Carlos Eduardo Rojas. Sí, obviamente, hay una violación al derecho de propiedad, porque cuando tú tienes una actividad confiscatoria, el derecho de propiedad en conformidad con el artículo 115 está limitado por su función social a los tributos que se fije la ley. Pero los tributos que fije la ley de conformidad con el artículo 131 y 316 de la Constitución tienen que ser tributos que no sean confiscatorios, que no se apropien de la rentabilidad. Es un problema muy complejo porque no es la confiscatoriedad únicamente del empresario. Aquí cuando se habla de tributos es el empresario que se queja y el empresario no paga tributos. No, todo tributo, incluyendo el impuesto sobre la renta, se traslada. Y quien se afecta no es el empresario, se afecta es el consumidor final. Porque en la medida que existe, por ejemplo, un impuesto a las grandes transacciones financieras, en la medida que existe un impuesto a las grandes transacciones financieras conjuntamente con un impuesto a las actividades económicas, todos esos impuestos que se van causando en cada eslabón, el porcentaje de la tributación municipal, más el impuesto a las actividades económicas, el impacto final en los precios relativos de bienes y servicios, quien lo paga es el bolsillo del consumidor. El empresario simplemente es un vehículo para que el Estado cobre. Obviamente no es lo mismo cobrar un impuesto a las actividades económicas en manos del empresario que transformar ese impuesto, como en la práctica es, un impuesto al consumo que lo pague el consumidor final. Y todo ese impuesto se traslada, todo ese impuesto se piramida. A diferencia, por ejemplo, en el caso del impuesto al valor agregado,
que está organizado de manera que a través del sistema de débitos y créditos el Estado vaya cobrando en cada eslabón de la cadena y la proporción del impuesto en su tasa efectiva final es igual a lo que va cobrando en toda la etapa, pero que al monto total lo paga el consumidor final. Entonces sí se viola el derecho de propiedad, y cuando existe una tributación acompañada con una gestión fiscal municipal violenta, de cierres de vías de hecho, entendiéndose por vías de hecho, sanciones sin ningún tipo de procedimiento, cierres sin ningún tipo de procedimiento, se está cercenando la libertad económica. Muy bien, Leonardo. Bien, Antonella, mientras tú estabas interviniendo, nos preguntaron sobre el tema de las especies alcohólicas y nos dicen si la ley de armonización tributaria se le aplica a los expendios de licor en referencia a las renovaciones de licencia, ya que este rubro se rige por una ley de licores y su reglamento. No sé si estás al tanto con el particular de las especies alcohólicas. Oye, Antonella se quedó sin conexión, se salió de la sala. Bueno, Leonardo, eres el bateador designado. Bueno, mira, sí existe, incluso ahí entre las propuestas había una tasa, una alícuota impositiva para los expendios de licores de 6.5%. Creo que se hicieron propuestas para reducirla al 4% y que la renovación de la licencia de actividades económicas se llevara a un plazo mayor al previsto en el proyecto. Incluso se llegó ahora a hablar en alguna de las propuestas de 5 años. De manera que se distinguiera, porque había una tendencia muy peligrosa de confundir licores y cigarrillos con otros productos, o confundirlo con el juego, cuando son actividades totalmente distintas. Entonces lo que se buscó fue que la licencia para todo el mundo y para el sector del licor que tiene, o licorero, productores de especies sometidas a imposición especial, que tenían una legislación propia, y a través de la reforma de la ley de alcoholes se le dio la competencia al municipio para el otorgamiento de la licencia. Esa licencia durara más tiempo, el tope de la alícuota impositiva no fuese 6,5%, sino una propuesta que se hizo, creo que era de 4%, manteniendo el sector industrial para los demás. Ya volvió, creo que Antonella. Aquí está Antonella. Sí, Bueno, no te preocupes. No sé si quisieras agregar algo más, Antonella. No pude escuchar la respuesta que dio Leo y al margen de no estar al tanto de cuál fue la decisión de fondo por la que se incorporó el expendio de licores o la pregunta que hace la persona, realmente creo que la intención de la norma es coordinar todo lo que para lo que incluye la materia municipal, al margen de que esta no va a crear, según lo que dicen y lo que está escrito en el proyecto, tipos impositivos. Entonces, sí, la idea es armonizar todos los tipos impositivos que hacen vida en el subsistema tributario municipal. Bueno, creo que esta pudiera ser una razón medianamente lógica, pero la verdad es que creo que va al margen, que la respuesta no está de nuestro lado, creo que es más de los actores principales que elaboran el proyecto de ley. Ok, gracias, Antonella. Aquí nos dice el señor William Zorrilla, feliz tarde, agradecido por los aportes, aunque la ley orgánica, bueno, larguísimo este tema de ley orgánica, coordinación y armonización de las potestades tributarias, tiene paradójicamente vacíos y excesos. ¿Creen los expertos que el proyecto puede resolver en la actualidad las anomalías que presenta la tributación regional y local? Bueno, Antonella, si quieres agregar, yo después te complemento yo creo que más que creemos, esperamos, pero la verdad es que el proyecto de ley carece todavía de los mecanismos suficientes para lograr una verdadera armonización, porque entre otras cosas debe distinguir entre armonización y coordinación, que creo que incluso tiene un poco de confusión sobre estos aspectos de forma técnica. Entonces, bueno, creo que no, me pareciera que a veces que no va a ser suficiente, pero tenemos legítimas expectativas que en el transcurrir del interlegislativo se hagan las correcciones debidas para que en efecto sea una norma que logre mitigar o que logre conseguir lo que toda armonización pretende, que es evitar la multiplicidad de gravámenes, la simplificación y la coordinación en total de las potestades tributarias. Gracias, Antonella. Yo creo que ahí no vamos a lograr mucho. Como dice Antonella, es una esperanza. Pero hay que varias cosas. Y William Zorrilla, que es un gran experto, que ha hecho un gran trabajo en el interior del país, sabe a lo que me voy a referir. Uno, no existe tutela
judicial efectiva por parte de los tribunales en general. No estoy hablando de un tributo. Yo siempre respeto el trabajo de los jueces, creo que a veces es complicado, pero muchas veces el costo de transacción de ir a un tribunal o el costo de decisión de mantener una actividad económica se ve perjudicada por la violencia institucional que realizan los municipios. Los municipios, y puedo dar ejemplos de los distintos colores, no solamente de un color específico dominante, sino de colores minoritarios, pero que son más intensos en la gestión del tributo que el propio color dominante. Y ustedes saben a qué me refiero. Entonces eso lleva a que exista violencia de Estado. Al verse los municipios limitados a las alícuotas impositivas, la gestión tributaria va a ser más violencia, va a ser más violenta, va a haber más cobros, va a haber mayor pugnacidad, mayor contención entre los actores económicos. Los municipios no van a poder formar a todos los alcaldes, a todos los concejales, la formación de las leyes, al síndico como principal fiscal de la hacienda pública municipal, o al procurador del Estado, en el caso específico de los estados, ni a los funcionarios en la formación técnica para llevar una gestión eficiente sin necesidad de aumentar la alícuota impositiva. El problema aquí de los municipios es que es como los curas de la iglesia, que regañan a misa por quienes no van a misa. Aquí los municipios aumentan las alícuotas impositivas para castigar a quienes pagan por aquellos que se mantienen elevación, y aquí sea un elemento gravísimo desde el punto de vista de lo que es el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, porque se da un fenómeno que yo he llamado el derecho fundamental a la informalidad. Y esto es peligroso verlo de esa manera, porque cuando se tiene este tipo de reacciones, no hay respuesta de tutela judicial efectiva, no hay respuesta de los municipios en preparación, no hay control específico de las vías de hecho. Lógicamente, y conjunto con la tributación nacional y parafiscal violenta, el empresario tiende a irse a la penumbra, y mucho más cuando hoy en día estamos en un proceso de mutación de la misma economía, en la misma economía, que vamos de la economía formal a través de un establecimiento permanente a una economía digital, que es difícil de controlar, donde incluso se habla hasta de pagos en petro. Entonces ya la situación se hace mucho más compleja. De manera que yo soy muy pesimista, yo creo que es un paso importante. La ley de armonización y coordinación no es como se lo ha planteado. Me preocupa la concepción del Estado. Yo creo que aquí hay que ratificar la necesidad de sentarse los distintos sectores a nivel nacional, estatal y municipal para lograr equilibrio. Y como le digo yo a mis alumnos, el derecho tributario no es el derecho del contribuyente. Aquí piensan que estudiar derecho tributario es que yo me voy a defender, como para algunos con la intención de decir voy a aprender a reducir la carga impositiva, y otros simplemente para decir voy a defender más al contribuyente. El derecho tributario no se trata de eso. El derecho tributario lo que se busca es cómo mantener un equilibrio para evitar mayor imposición. Y esto, por supuesto, viene atado a una concepción. ¿Qué tipo de Estado queremos? O en otras palabras, ¿queremos más o menos Estado? Y eso lleva entonces a un proceso de reflexión que no se corrige con una ley en estos términos. Así es. La profesora Cristi Rangel nos pregunta, bueno, los felicita a ambos por sus intervenciones y pregunta, ¿qué ha ocurrido con el acuerdo de armonización tributaria del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas que tenía previsto el uso del petro como unidad de cuenta? No sé quién quisiera contestar. Bueno, fíjense ustedes lo siguiente, lo que me preocupa en relación al acuerdo municipal, ese acuerdo municipal no sirvió para lo que se quería. De hecho, había un proceso de armonización muy esperado, un proceso de armonización que fue el producto de las conversaciones que en el medio de la pandemia se realizaron entre el sector empresarial y el sector gobierno. Y siempre en la agenda de la institucionalidad empresarial estaba el tema de la armonización, la limitación, etc. Yo le puedo dar una experiencia. Yo venía saliendo de una reunión con la alcaldesa del municipio Libertador, ese día miércoles 7 de febrero del año 2020. Y cuando voy saliendo, recibo una llamada, me dice, acaban de sacar una sentencia de armonización y coordinación. Y esa sentencia de armonización y coordinación ni armonizó ni coordinó, salvo municipios muy concretos. El propio municipio Libertador, con toda la responsabilidad, lo digo, armonizó y coordinó ciertas cosas.
bajó las alícuotas, procedió a simplificar a través del procedimiento del SUMAT y convertirlo en SUMAR. Así lo hizo también otros municipios del interior, pero el grueso de los municipios comenzaron a subir las alícuotas en forma desmedida. Aquí comenzó todo el mundo a ver ese, de acuerdo a la armonización, como una piñata para aumentar la imposición y tratar entonces de evitar la reducción del gasto público por efecto de la eficiencia recaudatoria, aumentando las alícuotas impositivas. Esa armonización no sirvió para nada. Lo que hizo fue aumentar, y fue tanta la presión que el propio Ejecutivo Nacional, al hacer uso de la iniciativa legislativa, presentó un proyecto para buscar precisamente ese desbocamiento de la tributación municipal. Lo que pasa es que no han logrado un acuerdo necesario entre todos los sectores para buscar que esa ley entre en vigencia lo antes posible. Sí, precisamente para la profesora Cristi, yo lo veo así, el acuerdo sirvió para preámbulo a lo que está, al proyecto que presentó la Comisión de Finanzas, porque ese acuerdo posiblemente esté muriendo como estaba destinado a morir, porque desde un inicio las características del mismo no le permitían sobrevivir, porque entre otras cosas era violatorio de los principios constitucionales de la tributación. Entonces no ha ocurrido mucho más, ¿no? Y este nuevo proyecto guarda un poco, lamentablemente, le hace un poquito de señas y de guiños a este acuerdo de armonización que, como bien lo dice el doctor Leonardo, no ordenó, ni coordinó, ni armonizó nada, por el contrario, igualó, porque realmente la intención del acuerdo era igualar a todas las alícuotas, y los municipios que no asumieron el acuerdo como estaba ordenado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo que hicieron fue todo lo contrario. Entonces, creo que esta anormalidad estaba destinada a morir y está muriendo, pero es un poquito, vamos a decir, es el preámbulo y la precuela de lo que ahora sería el proyecto de coordinación y armonización tributaria municipal estatal. Ya estamos para cerrar. Aquí nos quedan un montón de preguntas más. O sea, tenemos, bueno, han hecho más de 40 preguntas en la tarde de hoy. Yo les invito a las personas, bueno, a que nos quedemos con varias cosas. O sea, tenemos que ser sujetos activos de lo que está pasando. La bandera de la defensa de los municipios es una bandera que todos tenemos que enarbolar, porque finalmente esto no es un tema de comerciantes o un tema de cualquiera que ejerce una actividad productiva, es un tema de la ciudadanía en general. Y la otra cosa es, bueno, hay muchos, digamos, peticiones y reclamos de quienes están aquí, que este es un tema mucho más amplio, mucho más extenso, que les gustaría que en lugar de este formato virtual se hiciera algo de manera presencial. Yo les digo que por favor sigan a las redes de la Cámara de Comercio de Caracas, que es @Cámara de Caracas, al mismo tiempo las redes de CEDICE, el Twitter, que es @CEDICE, porque bueno, de manera permanente estamos haciendo actividades. Leonardo. Mira, yo voy a aprovechar acá que veo, ahorita estaba revisando el poder de convocatoria, porque una tarde, un día lunes, 4 de la tarde, ver el número de personas que hay y la calidad de las personas que existen. Yo te invito a que hagamos un evento conjunto, CEDICE y la Cámara de Caracas, que lo hagamos presencial, que lo pudiéramos hacer incluso en forma mixta, en forma híbrida, porque realmente es interesante, ¿no? Ahí hay cosas como señalaba Héctor Orochena, que estoy viendo los grandes, como ven, ¿cómo son? Expertos de largos trayectorias, más no veteranos, como son William Zorrilla y Héctor Orochena, que prácticamente fueron los fundadores del impuesto sobre la renta en Venezuela. No, mentira, yo lo digo por juego. Gente que tiene mucha experiencia, gente que tiene aspectos importantes que señalar, y uno de ellos que decía, y es verdad, el artículo 156, cuando uno lo analiza y conversa con los actores que están haciendo la propuesta y con los asesores de la comisión, pareciera que hacen una visión totalmente encuadrada, con prescindencia de todo el entramado constitucional de lo que es la coordinación y la armonización. Este es un tema que da mucho, este es un tema que da para temas administrativos, para temas normativos, para temas de reforma del Estado, para la definición incluso de ese trabajo maravilloso que hace CEDICE de la visión de las políticas públicas, todo ese seguimiento que hace en materia
del Observatorio de Política Pública, el Observatorio de ese trabajo extraordinario que realiza toda Ana María sobre el derecho de propiedad, son temas que están vinculados sin duda alguna a la tributación. De manera que gracias por la invitación. Que es de las nuevas generaciones que tienen preocupación importante sobre el tema. No, a ustedes, a ambos, por la invitación. Las personas que asistieron y que nos están escuchando en este momento, nosotros tenemos sus correos electrónicos. De llegar a concretar este evento híbrido, nos vamos a poner en contacto con ustedes porque, bueno, muchos de ustedes han dicho que es una necesidad hacerlo en vivo, o sea, que nos veamos las caras. Para finalizar, quiero invitarlos a una mesa redonda que en efecto va a ser en formato híbrido acerca de los trámites burocráticos, el drama y las alternativas. Eso va a ser el 13 de febrero a las 10:30 de la mañana. Esa información la pueden encontrar también en nuestro Twitter, @sedice. Entonces, bueno, reitero mi agradecimiento a Leonardo y a Antonella y a todas las más de 80 personas que el día de hoy se conectaron. Esta grabación va a quedar en el Twitter, en el timeline de Twitter de Sedice. La pueden compartir para quienes consideren que, al igual que ustedes, están interesados en estos temas. Entonces, bueno, esto es todo por la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Agradecida. Gracias. Chao. Gracias.